¿De qué te sirve que los vendedores vendan y tu área logística está débil? ¿A quién confío mi camión? ¿A quién le doy la llave al depósito? ¿Quién hace el inventario? Ese es el lugar donde se define si la empresa gana dinero o no a mediano y corto, mediano y largo plazo. Y recuerdo muy bien la historia de un muchacho que estudiaba conmigo. Entró en el área logística para cargar el camión. Y hoy día es gerente de una empresa nueva. ¿Por qué? Porque la gente ve que él sabía calcular los detalles. Y era responsable, era de confianza. Reportaba cuando faltaban y cuando no faltaban las cosas. ¿Recuerdas cómo te llegaban tus pedidos hace 10 años atrás? 20 años atrás, 30 años atrás. Hacías un pedido y tardaba. Pero hoy en día los pedidos te llegan al toque. Bienvenido a Análisis Creativo. Hoy tenemos un tema muy interesante que desarrollar con Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? Excelente, gracias por despertar esos recuerdos. Fue diferente, diferente antes y ni me imagino cómo será en el futuro, porque ya observamos que en varios países ni viene más una persona a traerte los productos, viene un robot, te lo entrega, se va otra vez, ¿verdad? Te saluda amablemente. Antes trabajaba en una librería y hacíamos pedidos de los proveedores y llegaba en un mes, 15 días, 8 días. Después fue evolucionando, llegaba en 24 horas. Pero hoy en día me sorprende. Yo hago un pedido a las 8 de la noche, a las 6 de la mañana y ya está. ¿En serio? Sí, llegan. 7 de la mañana uno retira de la agencia o la agencia te lo entrega. Ha evolucionado muchísimo y como decís, esto va a seguir evolucionando. Hoy hablaremos de logística, el gran gigante para que un cliente tenga una gran experiencia. Digamos que se sienta en un restaurante, o mejor, hoy tenemos un objeto aquí que en Paraguay y en los países aquí alrededor es bastante conocido. Acá tengo un lindo ejemplo. Este es un termos y el mate. El mate. O el tereré. En Paraguay es el tereré. Acá consumimos. Entonces, tiene la yerba. Esta es yerba legal, no se preocupen. Y yo... mate. Sí, exacto. Entonces va el agua y esto tiene diferentes nombres en los diferentes países. Sabe rico. Sí, entonces para que yo pueda disfrutar de esto y en nuestro país, especialmente con el calor, esto es fundamental, hidratarse constantemente. ¿Qué tuvo que pasar para que este termos esté aquí, este recipiente, el recipiente donde está el mate dentro, la yerba, y para que se plante la yerba? Acá en Paraguay tengo entendido que tiene años de proceso. Tiene varios años, hasta que la planta dé realmente en el formato que se necesita. Eso se procesa, se seca, se limpia, hasta que llegue aquí para que yo me vaya a un supermercado, compre un paquete y pueda prepararlo. ¿Cuánta logística hay detrás? Y ni mencionar el agua que utilizo. Todo el proceso que lleva. Y es un momento un minuto refrescante. Un disfrute. Interesante. Yo me estoy imaginando desde que se plantó la hierba. Y 3 años, 5 años en crecer y después podar. Tiene su proceso, ¿verdad? Los expertos van a conocer al respecto. Pero para que me llegue esa hierba, o que nos llegue hoy acá, hay que molerlo, hay que, ¿cómo se llama? Archivarlo. ¿Cómo se dice? Almacenarlo. Almacenarlo, Interesante. Sí, y pasa sus estaciones. Si de repente alguien de Perú o de otros países nos está escuchando, por favor, no se preocupen. Aquí en Paraguay está... Yerba mate. Yerba mate. Sí, hay que aclarar eso porque si no después nos llega acá una investigación de análisis creativo. El énfasis que queremos poner hoy es en la logística. Cada organización tiene que estar consciente de la logística que se requiere para
servir al cliente, para permitir una experiencia al cliente. Cada organización tiene que estar consciente también del valor de la logística y de las personas que trabajan en logística. Y si estás trabajando en el área de logística, ya sea trayendo algo, moviendo, almacenando, preparando para la entrega, eres una persona fundamental en la organización. Claro, imagínate que si una empresa dedique y haga el mejor producto, ¿verdad?, pero no puede llegar eso a la persona o al consumidor final, no vale, no sirve. Y no hablamos solamente del delivery, llevar del depósito hasta el cliente, sino hasta que llega al depósito. Sí. Se tiene que comprar, se tiene que verificar, se tiene que preparar el depósito, hay que codificarlo, hay que ingresarlo en el sistema, hay que hacer inventario, hay que mantener limpio el depósito, hay que controlar contra robos, hay que instalar las cámaras, hay que chequearlo, hay que cerrar, abrirlo. Impresionante. Interminable. Y dependiendo otra vez del producto, hay que implementar otros requerimientos. Si algún frigorífico exporta, digamos, a Chile, los requerimientos para Chile son diferentes de los que requiere Rusia o Alemania o China o Israel. ¿Sí? El frigorífico que entrega carnes para Israel, los rabinos mismos aparecen en Paraguay, vienen por unas semanas y aseguran que la carne sea realmente kosher y se respete todos los momentos que el ritual requiere. Es interesante, entre paréntesis, para los israelitas, el sacerdote es un carnicero, muchos son carniceros bien profesionales. Saben cómo cortar Saben cómo faenar. Cómo faenar. Hay que hablar con nuestros pastores. Sí. A ver qué nos dicen. Antes de profundizar en el tema, ¿un libro que podamos recomendar? Sí. Hay un libro que encontramos, se llama El dilema de los innovadores, escrito por Clayton Christensen. Clayton Christensen es el padre o por lo menos un autor muy respetado cuando se trata de innovación disruptiva. Y disruptiva significa que se cambian completamente las reglas de juego. Tenemos un episodio que hemos desarrollado de eso. Entonces hay que dar clic aquí donde se sugiere eso, innovación disruptiva. Seguramente ahí también le hemos mencionado a Christensen. El dilema de los innovadores es justamente, yo tengo una corporación y cuando yo traigo una idea nueva, estoy con el dilema de que me arriesgo por lo nuevo, sacrificando lo antiguo. Lo que hizo Uber, lo que hizo Netflix, lo que revolucionaron. Sí, y cambiaron las reglas. Netflix deja obsoleto todas las tiendas que alquilaban los DVDs. Y bueno, antes las películas llegaban a nuestra casa a través de una tienda a la cual yo me iba, alquilaba cierta cantidad, tenía 24 horas, 48 horas para ver la película una o dos veces, devolverla, pedir otra, pagos de por medio. Netflix es una suscripción a través de un código, uno entra en una plataforma de streaming y ahí puedes ver no una película, miles de episodios, no tienes que devolver nada, no pagas más por ver más películas, las reglas son diferentes. Y Amazon también hizo cosas que ya está llegando a Paraguay muy de lleno. Antes uno tenía que ir a Ciudad del Este a hacer las compras de la tecnología. Hoy en día basta y sobra agarrar el celular, la compu, ¿verdad?, y sentarse y comprar y te llega incluso hasta tu casa. Sí. Wow. Entonces cambiaron las reglas y Christensen fue clave en esto y él escribió este libro. Por eso lo recomendamos. Recomendable entonces para leerlo. ¿Cuáles son los conceptos claves que tenemos que considerar en la logística? Pensamos mencionar aquí por lo menos 7 palabras que si quieres sonar un poco más profesional, a veces sabemos las cosas, pero ir hablando un poco sofisticado a algunos les ayuda. Origen, ¿de dónde viene el producto? Entonces este es de origen colombiano, paraguayo, chino. Hay un origen de donde se planta, se construye, se elabora. Destino. Para Paraguay. A otro lugar, ¿verdad? Sí. ¿Dónde va? Entonces, un origen, un destino. Hay una ruta. Ruta. Para que un
hay carteras, por ejemplo, que se fabrican una parte en Colombia, otra parte se fabrica en Estados Unidos y se le da el toque final en Francia. Sí. Las maquiladoras normalmente trabajan... Maquiladoras podrían ser una opción. Una opción. Entonces, y se vende en Alemania. Sí. Entonces, había una ruta incluso de producción de diferentes países, pero también puede ser, bueno, yo lo produzco en Paraguay y cómo llega de Paraguay a Europa, o cómo llega de Brasil a Argentina, o cómo llega de China hasta aquí. Hay una ruta que tiene que cruzar. Y nosotros transmitimos hoy, vamos a ver cómo será en el futuro, pero desde un país que está aislado, no tenemos conexión al mar. Hay algunos países que no se entienden en ese sentido. Si ningún producto puede simplemente cruzar el mar y llegar hasta nosotros. Sí. Por ser un país mediterráneo. Exactamente. Cuarta palabra, código. Y esto se fue fortaleciendo mucho a través de la tecnología blockchain también. Cada producto empieza a tener codificaciones. Entonces, cuando yo consumo una carne en Alemania que fue producida en Sudamérica, yo puedo detectar por medio del código quién lo produjo. Okay. Y puedo averiguar también si esa persona lo hace bajo condiciones que yo apoyo, sin maltrato de animales o limpio esto o no impactando el medio ambiente. ¿A qué? Porque nosotros pensamos muy pequeño en términos de logística. Yo pienso en un paquete de mate que se va de aquí hasta allá. En realidad es un paquetito que forma parte de una caja. Y esta caja forma parte de un pallet. El pallet forma parte de un container completo. Y el container es uno de no sé cuántos cientos de containers en un barco. El barco sale de un puerto donde hay no sé cuántos barcos. Pasa por varios puertos. Y varios procesos aduaneros. A veces es un contenedor consolidado que tiene varios paquetes de diferentes momentos que se suman. Entonces, es mucho más grande que ese pequeño producto que yo tengo ahí. Es muy complejo. Entonces, en los últimos años se invirtió y se invertirá mucho en la codificación correcta de los productos. Entonces, yo recibo un producto y ese código tiene la historia registrada. Ok, como el ADN más o menos. Sí, más o menos. Sí, recibe una identidad. Va para control, pero también para confianza del cliente. Eso es para mí nuevo. Yo sé que para control sí, ¿verdad? Por manejo de stock y todas esas cosas, pero para que el cliente con ese código pueda informarse. Interesante. Para la quinta palabra te cuento una experiencia que me asustó, me sorprendió, me hizo reír y llorar. Okay. Estuvimos en un laboratorio de la colonia Fernheim, en Paraguay, donde procesaban maní. Espero recordar bien los detalles. Si alguien después me quiere corregir, bienvenido. Ya pasaron unos años, pero se quedó grabada esa historia. Estábamos con, creo que era maní. Y la experta nos explicaba que se requería ciertos valores de toxicidad o justamente no toxicidad. Entonces, en el maní. En el maní, o de limpieza. Entonces, admito, puede ser que me esté confundiendo porque ya pasaron unos años, pero a ver si logro reconstruirlo. Para exportarlo a Europa, Alemania, se requería del 1 a 2. Es decir, máximo 1 a 2 podía tener de... ¿Porcentaje? Es decir, nivel 1 a 2. Ok. Nivel 1 a 2. Entonces, 1 era prácticamente nada, 2 era un poquito. ¿Sí? Creo que era toxicidad o de cantidad de algún valor ahí dentro. Entonces, el requerimiento era máximo 2 para que se pueda vender como alimento para humanos en Alemania. Okay. Si ellos superaban eso, porque el maní llegaba con sus valores, entonces si llegaba a 3 a 4, ya en Alemania no se permitía como alimento humano,
sí en países alrededor, pero en Alemania se vendía como alimento para palomas. Ok. Mira. Si llegaba hasta 5, ni un país en Europa aceptaba eso. Entonces se vendía en Latinoamérica como alimento para humanos. Okay. Entonces allá ni la paloma alemana ya podías comerlo, lo traemos, se quedaba acá, ¿verdad? Wow. Y uno se dice, wow, ok, la paloma en Alemania es más saludable que mi... Come más saludable. Come más saludable que mi maní. Requerimientos para comprar algo, importar algo, hay que cumplirlo. La aftosa, por ejemplo, es algo que no puede aparecer en el momento de exportar carnes. Y ni indicios. Ni indicios. Entonces, en Paraguay se vivió eso y sé que en otros países también. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos cuando yo exporto algo o cuando yo compro algo? Para muchos países, en la certificación ISO 9000, 14000, son requerimientos para que simplemente aparezcas entre sus proveedores potenciales. Yeah. En Paraguay en este momento, ya que vengo un poco del mundo universitario también, ahora mismo se estableció para que un programa sea reconocido en los próximos años. Todavía todo es legal, pero de aquí a 2-3 años la certificación a la ANEAES va a ser un requerimiento. Si no lo tiene, entonces puede ser que tu título no se pueda registrar así nomás. Okay. ¿Hay una certificación de parte de ellos? Se requiere una certificación de calidad. Sexta palabra, y ese va por 3. Costos. ¿Por qué por 3? Porque todo es costos. Sí, todo cuesta. En logística no hay ingresos. En logística solo hay costos. Por lo menos hasta donde mi conocimiento va. Tal vez alguien de los nos escuchan pueda agregar, pero logística es costos. Se busca eficiencia, porque todo cuesta. Lo más posible. Todo tiene que ser lo más económico, pero seguro a la vez. Y tenemos que ahorrar tiempo, tenemos que ahorrar transporte, desgaste de equipos, desgaste de más tiempo, de más dinero, de tasas que hay que pagar, de impuestos que hay que agregar, de servicios que hay que pagar. Todo es costos. El ingreso viene en el momento de que el cliente está feliz y paga. Pero hasta que desde que se lo compras hasta llegar al cliente, todo es costos. Sí. Costos y gastos, costos directos, indirectos, costos. Entonces, en logística hay que saber leer números y hay que analizarlos y después ponerse muy creativo para reducir los costos. Por eso, análisis creativo. Análisis creativo. Interesante. No te olvides al final decir, conviértete en un analista creativo. Sí. Y séptima palabra es la responsabilidad / ética. Yo puedo producir en nombre de costos bajos un producto muy bueno, pero que se produce bajo condiciones inhumanas o que impactan el medio ambiente o que indignan personas. Maní nivel 7. Bueno, es un ejemplo acá. Pero grandes historias, cuando hay países que esclavizan prácticamente a las personas, trabajan 14, 16 horas, niños, y bueno, compramos de ellos o no. Me reservo ahí un poco la opinión porque las condiciones son muy variadas, ¿verdad? Y si hablamos de China o hablamos de la India, donde hay 1,000 y algo millones de personas en este momento, todos buscando trabajo, y ahí se produce materia prima o telas o otros a un costo bastante interesante, porque las personas están dispuestas a trabajar o no tienen otra opción y bueno, las empresas se aprovechan de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto hago lo que hago en nombre de tener costos bajos? ¿Verdad? Sí, y bien mismo, yendo a un contexto un poco más cercano, el contrabando. ¿Ya? Sí, porque es más barato comprarlo el que pasó en contrabando que comprar algo que voy a vender, ¿verdad? Sí. Con los procesos aduaneros, por ejemplo. Estuve en la cárcel aquí la vez pasada, yo salí bien otra vez, pero visitamos unos cuantos emprendimientos que se están haciendo en la cárcel. Y bueno, en la cárcel no hay trabajo y las personas están dispuestas a trabajar por $1 por día. Sí.
El problema es que no sabes cuán íntegros son tus colaboradores ahí, ¿verdad? Pero sí. Tenés en Paraguay, en este momento, hay que 3.000 hombres ahí, que de esos unos cuantos quieren trabajar. Y bueno, si alguien se anima a instalar una empresa ahí que le fabriquen algo, el costo de la mano de obra es mínimo, las condiciones de trabajo son complicadas y el riesgo es altísimo. Claro. Pero, por ejemplo, si quieres construir, es parte de la logística, si el tema es costos, bueno, ahí hay mano de obra bastante económica. Y bueno, de repente va a venir alguien y dice, no, pero si usted le dan un trabajo, hay que pagarle el salario que corresponde. Bueno, hay reglamentaciones, pero esas personas no tienen trabajo en este momento, ¿verdad? Y tampoco tiene formación, ¿verdad? Sí. Entonces, son cosas en las cuales uno va a ir pensando y queremos cuidar cómo decimos las cosas, pero en el momento de buscar la mejor manera de producir un producto o un servicio, uno tiene que ser creativo. Y eso define al final si ganas dinero o no. Porque si todo lo produces con lo primero que viene, al final tu costo es muy alto y tienes que poner un precio muy alto y al final no sos competitivo porque todos compran de tu competencia. Y ahora la IA también, que está fuertemente ayudando a muchos emprendimientos en el tema de la logística, abaratan costos interesantísimos. Sí, depende de qué sea tu rubro. Sí, hay muchísimo espacio para reducir los costos, pero hay que preguntarse, bueno, ¿estoy siendo ético todavía con esto? ¿Estoy siendo responsable? Entonces ahí tenemos 7 palabras: origen, destino, ruta, código, requerimiento, costos, responsabilidad y ética. Hablemos de los factores claves del crecimiento, porque eso también nos ayuda a determinar qué logística nos conviene utilizar. Sí, permíteme mencionar algunos datos ahí antes, que mira lo que encontré acá. 10.17 billones en el 2024 fue lo que se movió en tema de logística, un crecimiento del 8%. Se proyecta que para 2029-2030 el mercado global alcance entre 5.9 a 14 billones. Solo en la logística. Me llama la atención que se gasta mucho en publicidad. Podríamos decir que es parte de la logística, no sé. Pero añadiéndole a la logística, mucho de nuestro producto es publicidad y transporte o manejo. Publicidad normalmente lo cargamos en la parte comercial. Entonces tenés algo de comercial, más logística de un producto. Sí, la parte de publicidad hay que sumar después, cuando ya tenés el producto, pero para conseguir tener el producto en tu empresa. Es tu logística. Sí, comprarlo, transportarlo, comprar varias materias primas, tener todos tus servicios para consolidar el producto. Es un mundo muy grande y muy entretejido, ¿verdad? No, y si querés competir, tenés que tratar de abaratar lo máximo posible tu costo de logística, porque vas a cargarlo con publicidad después. Sí, exactamente. Y la publicidad es necesaria para que se den cuenta de todo tu esfuerzo que hiciste también. A nivel global, desde la pandemia, hubo mucha tensión. Y se duplicó el costo por el traslado de un container. Sí. Y se duplicó. No es que subió 10%, se duplicó, cuatruplicó en algunos casos. Subieron los costos. Subió mucho el costo y por eso todo se hizo más costoso. Sube el costo del combustible, sube el costo de la logística. De repente en un país ya nadie puede pasar por ahí. Sí. Tenemos el caso de Venezuela. Ahora. Hay mucha gente... Tenemos que desviar. Hay que desviar. Imaginémonos que, digamos, el canal de Panamá se cierre por un día. Solo un día. Fuimos. Sí. Es muy costoso lo que pasa ahí, ¿verdad? Una vez un barco se quedó trabado ahí en el canal. Y más cuando son productos que tienen fecha límite de vencimiento, terrible, ¿verdad? Sí. Ahí perdés. Sí. Podés perder toda una carga o varias cargas. Sí. Interesante. Y eso hoy día está conectado alrededor de todo el mundo. Entonces, a los líderes, emprendedores, empresarios que nos escuchan, les quiero animar a pensar un poco más en contexto del globo, del mundo, ¿verdad? Ahí es complejo, pero tenemos mucho más opciones. ¿Sí? Traer cosas de otro lado del mundo ya no es tan complicado como fue hace un año.
Un año. Cambió mucho. Sí, sí. Y va mejorando. Tenemos demanda y recursos globales, la globalización del comercio, hay un auge de comercio electrónico. Totalmente. Ahora, puedes vender mucho por las plataformas, pero alguien tiene que llevarlo del depósito a la casa que dio el clic de sí, quiero entregarlo aquí, ¿verdad? La demanda de entregas rápidas, la gente lo quiere ya y quiere saber hasta dónde está mi pedido. Hay que muchos quieren automatizarlo para reducir los costos. Y se busca cómo innovar en tema de almacenamiento y en transporte. Si sí o sí hay un camión que siempre va ahí, bueno, ¿podemos cargarlo ahí o tenemos que comprar un camión propio? O crear un depósito o seguir transportando nomás lo que se está vendiendo. Exactamente. Sí. O alquilo un espacio en un centro logístico o las famosas zonas francas. Yo ni conocía ese concepto. Una zona franca es un lugar en un país. Por ejemplo, en Uruguay conocí uno. Entonces, llegan los productos a puerto, a la zona franca, ya están ahí, pero todavía teóricamente no están en el país. Teóricamente están, no sé si en el otro país o están sobre mar todavía. Sí. Entonces, están en una zona franca donde cuando los necesito, hago el papeleo, están en el país. No necesito esperar 2 meses. Pero ya están acá. Y están cerca. Están cerca. Teóricamente están lejos, pero prácticamente están cerca. Sí, una manera. Ese negocio yo veo que va a empezar a crecer en nuestro país también en los próximos años. Sí, porque el hecho, si vos tenés en zona franca, no estás haciendo ese proceso aduanero que tiene su costo también. Sí. De por medio. Entonces, exactamente. Si no funciona, entonces lo tenés un poco más retrasado y economizás ese fondo para invertirlo en otro. Pero si vas a vender, entonces lo tenés a tiro de bala, por decirlo así. Sí, te ahorras esos impuestos, ese dinero. Y si son cargas grandes, la gente no dimensiona la tasa aduanera cuánto dinero se gasta, porque vienen muchos productos. No es un paquete, vienen 3, 10, 20 containers. Sí. Muy cargado. ¿Cuál es el análisis creativo que nos deja la logística? Samuel. Por un lado, que tenemos que analizarlos. Sí, sacar la calculadora. Cada empresa tiene sus procesos. Si estás dando servicios, ponte a analizar cuánto te cuesta la hora. Ejemplo, ¿cuánto cuesta por hora cada profesional que tienes en tu empresa? Hay que hacer ese cálculo. Si una persona por un día no viene porque está enferma, ¿cuánto te costó ¿Cuánto te costó ese un día de no trabajar esa persona? Y ¿cuánto costaría en vez de ir por este lado, ir por el otro lado? Hay una diferencia. Y en el momento que uno tiene números a mano, ponte creativo y busca alternativas, pero sin pausa, constantemente. ¿Cómo podemos optimizarlo? ¿Cómo podemos simplificarlo? ¿Cómo podemos en un movimiento lograr lo que normalmente hacemos en 3? Tengo que hacer una inversión, o mejor me asocio con alguien, puedo aprovechar algo que otras personas ya tienen. ¿Qué tal si tercerizo todo a la parte de transporte? ¿Qué tal si yo hago todo el transporte? Hay empresas que se dedican a logística. Ok, deja que ellos hagan la logística. Si tienes suficiente movimiento, deja que ellos hagan la logística. Tú te concentras en diseñar el producto o en vender el producto. Porque de nada sirve una fabulosa logística si al final no se vende tampoco, ¿verdad? Claro. Entonces, este es un medio para el fin de vender, pero es un medio muy, muy, muy importante. Y quiero poner en el análisis también, como siempre aquí ponemos un énfasis en liderazgo. Las personas que trabajan en logística son claves. Sí. Sin duda. Y ahí creo que tenemos tareas pendientes. Ponemos personas de perfil muchas veces de poca calidad y esperamos, los ponemos en un lugar delicado. ¿A quién confío mi camión? ¿A quién le doy la llave al depósito? Claro. ¿Quién hace el inventario? Claro, no hay personas para elegir. Es decir, estamos en un momento donde falta la gente calificada.
Por el otro lado, si eres una persona que está buscando trabajo y te ofrecen trabajo en el área de logística, este es un área fundamental. Y aunque estés trabajando con calor, ensuciándote y todo, ese es el lugar donde se define si la empresa gana dinero o no a mediano y corto, mediano y largo plazo. Y recuerdo muy bien la historia de un muchacho que estudiaba conmigo. Entró en el área logística para cargar el camión. Y hoy día es gerente de una empresa nueva. ¿Por qué? Porque la gente ve que él sabía calcular los detalles. Y era responsable, era de confianza. Reportaba cuando faltaban y cuando no faltaban las cosas. Me hace recordar esto a las 17 leyes del trabajo de John Maxwell. Ajá. La cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Exactamente. Wow. Tener cuidado en la logística, en ese eslabón que parece débil, pero no debería ser débil. Ponemos mucho énfasis en la parte comercial y está bien. Ahora, ¿de qué te sirve que los vendedores vendan y tu área logística está débil? Está Tarde o débil. temprano. Es como si un jugador de fútbol corre y chuta al arco, pero su rodilla tiene problemas. Ya. Va a llegar el momento en el cual ¡crack! Y se pierde el jugador. Se pierde el jugador. Y el equipo pierde detrás. Sí. Tenemos unos ejemplos ahí también de la Biblia. Un gran logístico, ¿se dice así? Un gran logístico. Gerente logístico fue José. Sí, señor. Dios muestra cómo Él provee en múltiples situaciones. Si tu empresa necesita un proveedor diferente, pedile a Dios. Él sabe dónde están los mejores. Y que Él te muestre, te traiga. Al revés, observamos en la Biblia cómo el pueblo proveía para los sacerdotes. Con también, el diezmo, con ofrendas sistemáticos. Ellos vivían bien. ¿Sí? Y hay que proveer, hay que tener un sistema de provisión para aquellos que sirven ad honorem o que hacen el bien en nuestra sociedad. El rey Salomón instaló un sistema de impuestos brutal para que cada mes una de las tribus provea... 12 tribus. Provea, exacto, 12 para el palacio. Y después observamos cómo se construyeron ciudades, templos, tabernáculos, con mucha logística, sí, con muchos detalles. Pensando en cada detalle. Muchas gracias, Samuel. Realmente esto nos deja pensando, ¿verdad? Y tenemos que sacar la calculadora, analizar y ser creativos. Y entonces el desafío para nosotros es ser un analista creativo, en especial en estas circunstancias. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.